Tobías, ha habido una impresión en la población, por lo menos lo reflejan los periódicos, las encuestas hoy día, de que todo sigue igual. El caos del tránsito, los accidentes, la queja de la población. Queremos ver un video y después que nos cuente si como legislador hay algún nivel de contacto, cómo estás viendo lo que está pasando. Vamos a mirar un video sobre el caos en la República Dominicana y en el tránsito. Caos, desorden y anarquía, estas tres palabras definen a la perfección la realidad actual del tránsito en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Esto no tiene madre, estos tapones. Nosotros venimos de allá abajo de la José Contreras y tenemos como hora y media. Ya tú sabes, de ahí para allá, el combustible que se gasta. Pues no, este tapón es insoportable, ahora uno no puede andar por ningún lado. Caótico, atomizado, colapsado, lento, con un costo muy alto. Varios elementos contribuyen al problema, siendo las violaciones a las normas de tránsito uno de los principales. Las guaguas interurbanas no deben de recoger, dejar y traer personas dentro de la ciudad, conduciendo de manera imprudente, temeraria, de un carril yéndose a otro, buscando unos pasajeros que no le corresponde a ese servicio interurbano. Autoridades y expertos confían en que la nueva ley de tránsito vigente en el país desde julio de este año ayudará a resolver la caótica situación. La norma contempla la construcción de terminales en las entradas de la ciudad y modernizar el obsoleto sistema de... Dice ese pequeño reportaje que la esperanza está en que el Intran lo resuelva. ¿Cuál es el nivel de contacto tuyo como legislador proponente con el funcionamiento del Intran? ¿Estás involucrado? ¿Te dan participación? ¿Conoces los planes? ¿Te han consultado el espíritu de la ley? ¿Cómo funciona este tema? Mira, ¿qué te puedo decir? En el caso de la consulta no se me ha consultado para nada. Aquí tengo que ser bien claro, ¿verdad? Nosotros creo que cumplimos con nuestra labor como legislador, como dirigente político y como servidor público también. Le dimos al país una buena ley. Cuando tú hablabas ahorita de que al final se tuvo que hacer algunos arreglos, es porque realmente, aunque no haya leyes perfectas, hay leyes posibles. Y esta ley es posible. En ese sentido, nosotros siempre hemos estado dispuestos, estamos siempre dispuestos a colaborar porque como desde el punto inicial conceptualizamos y diseñamos todo lo que está establecido en esa ley y la comisión y el Congreso pues lo enriqueció. Entendemos que las expectativas que tiene la población, que tengo yo, que tienes tú y que tiene todo el mundo y el que viene de fuera también, van a seguir porque estas actividades transversalmente impactan la calidad de vida de nosotros. Y por eso es que tú ves las altas expectativas con la ley. Ahora, una ley per se no resuelve todos los problemas, ni cambia una cultura, ni un comportamiento si no se aplica de manera correcta, si no está amarrado a un buen régimen de consecuencia, a un buen régimen sancionador. Yo digo que las leyes que pueden lograr éxito deben tener dos cosas. Por un lado, un sistema de prevención, es decir, un esquema de prevención, de educación para la prevención, de concientización, y por el otro lado, el régimen sancionador y la aplicación de este. En ese sentido, yo lo resumo a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, los ciudadanos van a empezar a cambiar sus formas, sus actitudes, cuando la aplicación de la ley lleve a que también los fiscales y los jueces apliquen en justicia y en los tribunales especiales de tránsito y en todo lo que tiene que ver con el régimen sancionador civil y todo lo demás administrativo, todas las sanciones que esta ley especifica. Involucrado a esto está la voluntad política, que se mantenga la voluntad política del presidente de la República, que de manera muy valiente promulgó la ley, porque habían sectores que estaban interesados en que no se promulgara. También designó las autoridades del Intran, les asignó recursos presupuestarios en este año. Si el año pasado nosotros aprobamos el presupuesto y todos los presupuestos que tenían las instituciones que se eliminaron, más un presupuesto adicional, se le ha facilitado al Intran, más lo que tiene que ver con el 25% de las multas que establecía la ley. Y en ese sentido, lo que hace falta es que esa ruta crítica que esa ley establece con los planes de movilidad, los planes de seguridad vial, la educación vial en las escuelas y todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías que habla mucho la ley, la formación, pues vayamos
obteniendo resultados. Mira, Elías, con 30 años, 40 años acumulados de problemas, difícilmente de la noche a la mañana una ley pudiera dar resultados. Nosotros, los legisladores, fuimos muy inteligentes en ese sentido y pusimos en la ley gradualidades y progresividad. Es decir, la ley en algunos aspectos, hay algunos articulados, algunos párrafos, que le da al Intran y le da al Poder Ejecutivo plazos para poder implementar una serie de políticas públicas que, visto de la noche a la mañana, no pueden ser logrados. Es decir, que nosotros, mi aspiración es que posiblemente en 3, 4, 5, 7 años nosotros veamos cambios estructurales y fundamentales con la aplicación continua de la ley. Ahora, ya una nueva cultura ciudadana, mi aspiración la pudiéramos ver en una generación o en una generación y media. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno de los mayores objetivos que tiene la ley es lograr insertar la educación vial en las escuelas. ¿Qué es la educación vial? Es civismo, es comportamiento, es respetar los derechos de los demás, es respetar la vida del otro. Eso se aprende en la casa o en la escuela. Entonces nosotros pusimos en la ley que el Ministerio de Educación y el Intran establecerán los contenidos curriculares en la educación inicial, que es en las estancias infantiles, en los colegios, de 0 a 5 años, en la educación básica y media. ¿Para qué? Para lograr en una generación o una generación y media un cambio, una nueva cultura ciudadana, porque tú, yo y gran parte de los que tenemos una cierta edad que están viendo este programa, nunca fuimos formados en la escuela en educación vial. Entonces, no es que, como decía Campo Amor y lo repetía Juan Bosch, que árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Yo creo que para nosotros son importantes las campañas de concientización, campañas que vayan directo a la psiquis de nosotros los violadores, es decir, de los peatones, los pasajeros, los conductores, que de manera a veces reiterada violamos la ley, y si el régimen de consecuencia no aplica, pues de nada serviría la ley, porque yo te preguntaría, tú coges hoy aquí, violas la ley de manera reiterada, ¿verdad? Si no te pasa nada, entonces tú coges un vuelo, pero te vas a Estados Unidos, ¿qué pasa allá? Tú cumples. ¿Y por qué Elías Cerulle cambió de actitud de la noche a la mañana solamente la distancia de un vuelo? Porque allá en Estados Unidos, en otros países, el régimen de consecuencia se aplica. Y generalmente te da donde más te duele, que es en la parte económica, que es la del bolsillo. Por eso digo que el régimen sancionador, las multas, cuando empiecen a aplicarse y a cobrarse, los ciudadanos, la cantidad de violaciones van a ir bajando. Y no por el monto que se puso en las multas, sino porque también, como el Estado la va a cobrar y la misma ley establece un mecanismo coercitivo, por donde quiera que te muevas no puedes renovar la licencia, certificación de no antecedentes penales, la póliza del seguro, la revista y otras actividades del sector. Vamos a mirar, Tobías, un video, porque es importante que vayamos haciendo conciencia, porque ahorita venimos con las preguntas un poquito más preocupantes, entonces vamos a ir iluminando la mente del televidente y regresamos en breve. Como la Dirección General de Tránsito Terrestre, la cual depende del Ministerio de Obras Públicas. Algunas de sus funciones son la regulación del peso y tamaño de los vehículos dedicados al transporte de carga. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que se encarga de planificar y regular el transporte público de pasajeros en el país, exceptuando el área metropolitana de Santo Domingo y Santiago. La Autoridad Metropolitana de Transporte, que regula el transporte urbano en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de fiscalizar el tránsito a nivel nacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable de todo lo relativo a las vías de comunicación en el país. Otras entidades son los ayuntamientos, el Consejo de Regulación y Administración de Taxis, el Ministerio de Turismo en la regulación del transporte turístico a nivel nacional, la Oficina para el Reordenamiento. Tobías, todo está organizado según la ley. Después del esfuerzo 5 años y medio, más los años anteriores, todo lo que tuvo que hacer el Congreso para que tú lograras pasar la ley. Hoy día, lo que hay es un enfrentamiento entre Intran y DGCET. No hay una coordinación. Si te acuerdas, en la subcomisión que se creó en la última etapa, yo me preocupaba la forma en la que insertamos el tema de policía dentro del Intran. La policía es una institución que de repente le sacamos la rama de tránsito. Una vez se intentó, cuando sacaron a AMET en el 96, se creó AMET, lo sacaron de la policía, se inventaron los sombreros, los golpes en la calle, no funcionó, lo volvieron a poner en la policía, ahora lo sacamos para el Intran. Hay un conflicto entre la autoridad policial dentro del tránsito, que es la DGCET, y el Intran como autoridad civil a cargo del tránsito.
¿Cómo tú has visto eso? ¿Qué tú sabes de lo que está pasando? Mira, Elías, el enfrentamiento no debe ocurrir. En primer lugar, porque ambos funcionarios dependen del presidente de la República. En segundo lugar, porque esta es una ley nueva donde la ciudadanía está en una gran expectativa y el país no se puede permitir que esas expectativas se tiren al piso por un enfrentamiento entre funcionarios. Y lo tercero, que es lo más importante, es que la ley está bien clara. No sé si tú recordarás que nosotros insertamos las recomendaciones que se puso, que como estábamos trabajando la reforma de la Policía Nacional y en la policía tú tenías el DINTEL, el DICRIN, ¿qué hicimos con la DGC? Bueno, por recomendaciones de esa última comisión se puso como una dirección de la Policía Nacional. La DGC depende del director general de la policía en línea de mando y el director general de la policía del Ministerio del Interior. Eso está claro. Teníamos que cumplir con la línea de mando y la verticalidad del reporte desde el punto de vista legal y de autoridad constitucional. Pero hay una parte que tiene que ver con el consejo directivo, que tal vez es donde han venido las disputas. Ahí entiendo. Pero la ley es bastante clara. ¿Qué dice la ley? Que el consejo directivo del Intran, que se llama CD Intran, que está conformado por el ministro de Obras Públicas, el ministro de Interior, que es el jefe de los dos, ¿verdad? Del director de la policía y de la DGC, el ministro de Trabajo, de Educación, son 5 ministros, el procurador general de la República, el secretario general de la Liga en representación de los alcaldes, que ahí introdujimos los temas de los alcaldes y no ha habido problema porque han estado colaborando. Los reglamentos y las resoluciones que apruebe ese Consejo Directivo son de cumplimiento de todo el mundo, tanto del Intran, la directora ejecutiva, de la DGC, de los operadores, que puede ser la ONSA, que tiene que convertirse en empresa, la ONSA, la OPRE, la parte del Metro de Santo Domingo, tiene que convertirse en empresa porque esa ley lo manda, porque es un operador que compite por los pasajeros de los demás privados. Y ahora el teleférico, que también debe ser un operador para ese tipo de mecanismo. Entonces, los alcaldes que a nivel de local son los ejecutivos del territorio y ahí no debe haber problema. Entonces, yo entiendo que aquí si hay conflicto es por 3 cosas. O alguien desconoce sus verdaderas competencias que están muy claras en la ley. Nosotros le pusimos a la DGC sus competencias, así como al Intran, y no hay choque de trenes en esas atribuciones. O alguien la conoce y aún conociéndola, pues está también usurpando las funciones del otro ente, o posiblemente haya conflictos de manera a propósito por esos límites siempre en el Estado, donde hay una frontera entre los incumbentes. Se puede dar esos conflictos. Yo lo tuve cuando fui director de tránsito con algunos alcaldes y precisamente detallamos muy explícito en la ley para evitar esos conflictos. Entonces, la ley es bien clara y si hay algún conflicto entre funcionarios y no se puede resolver a nivel del Ejecutivo, tienen los superiores inmediatos que pueden, ¿verdad?, indicar la línea de mando y en caso de que no, pues pueden ir a la justicia, al contencioso administrativo, a la Suprema y posteriormente al Tribunal Constitucional. Pero el mismo esquema jurídico de la República Dominicana establece cuando hay conflictos jurisdiccionales entre instituciones públicas, establece los mecanismos de cómo solucionarlos. Perfecto, todavía lamentablemente en televisión el tiempo pasa muy rápido. Y los políticos hablamos mucho. Y tú hablas muy bien, entonces se entretiene el programa. El cortometraje, si lo definimos por el diccionario, es una simple película cuya duración no supera los 30 minutos. Pero, ¿realmente es solo eso? ¿Qué significa el cortometraje para los cineastas? ¿Qué marcan dentro de la carrera de alguien que quiere dedicarse a hacer cine? Seguramente tú que estás viendo esto has visto miles de cortometrajes y ni cuenta te has dado. Ya sea cortometrajes de ficción, documentales, campañas y hasta videos musicales con un nivel de narrativa y de producción suficiente para poderse llamar cortometrajes. Lo que sí es una constante es lo que estos cortos significan para quienes los están haciendo. Una escuela, pasión, trabajo, lidiar con problemas, personas, actores, equipos, cámaras, presupuestos, crew, locaciones y todo lo que al final termina siendo una película, pero más pequeña. Es decir, en 2 palabras, experiencia y aprendizaje. Luego de esto entonces pensamos, ¿será posible saltar de una vez a una película? Decir que yo quiero hacer cine, entonces mi primer proyecto será un largometraje.
Puede ocurrir, y en muchos casos ocurre, pero puede pasar que ese primer proyecto no quede como en tu cabeza tienes pensado que podría quedar. Hay quienes dicen que el cine no se aprende en ninguna universidad, quienes dicen que el cine solo se aprende haciéndolo. Grandes cineastas autodidactas que empezaron aprendiendo de sus errores y haciendo cortometrajes como Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar, James Cameron, Akira Kurosawa, y la lista sigue sin parar, lo que nos muestra la grandeza de esta pasión. Otra idea importante que surge a través de realizar cortos es la de darte cuenta hacia dónde vas. ¿Cuál es el rol de producción que más te gusta y que posteriormente quisieras intentar hacer? Seguramente piensas que quieres ser director o directora, y a la hora de participar en un corto te das cuenta que hay muchos otros aspectos que te interesan más que la dirección. También está el simplemente inventar con tu historia. Investigar y hacer cortometrajes de distintos géneros para saber qué tipo de historias te gustaría contar. De alguna forma, crear una marca sin quizás tú mismo darte cuenta de que la estás creando. Y aunque no te enfoques en los géneros, es simplemente un taller que te enseña a ser mejor en el juego de contar historias a través del séptimo arte. Sabiendo esto, ahora va una pregunta. ¿Qué tal sobre la cultura del corto en la República Dominicana? Hay varios festivales de cine dominicanos, tanto nacionales como internacionales, y como el propósito principal de un festival es promover la cultura cinematográfica, tanto localmente como en el extranjero, todos aceptan cortometrajes, de los cuales podemos destacar el Festival de Cine Global Dominicano, que tiene una sección completamente especializada en el corto, llamada Corto Global, el Festival de Cine de Fine Arts, que se encargan de promover tu corto, presentándolo conjuntamente con un largometraje, Mujeres en Corto, que busca incentivar y promover a las mujeres a crecer como cineastas y que cada vez sean más parte de la industria del cine, Fashion Films RD, enfocado hacia la moda y la relación que el cine tiene con ella, y muchos más festivales que están esperando tu cortometraje. En verdad no hay excusas para no mostrar tu corto, ya que todos estos festivales o son totalmente gratis o muy asequibles. Y a medida que avanza la tecnología, las herramientas que se utilizan para contar historias se van haciendo mucho más accesibles para los cineastas. Desde pedirle una cámara a un amigo hasta filmarlo con tu propio celular. Casi a todo el mundo les gusta verse en una pantalla, y más si es para darle vida a una historia que creen que es importante o de la cual le gustaría participar. Puede ser algo corto, de unos 30 segundos, completamente experimental y abstracto, que no sigue una historia en sí. O puede ser algo mucho más elaborado, de mayor longitud y de una narrativa lineal o fragmentada. El punto es hacer y seguir haciendo, porque cuando sigues haciendo, creces como artista y te vuelves mucho más eficiente en contar historias y crear personajes. Así que decide el género, escribe el guión, invita a tus amigos y sale a filmar esa historia que quieres contar y que el mundo muere por escuchar. Y si todavía no estás convencido, aquí te dejamos las opiniones de un grupo de profesionales que decidieron dedicarse al cine, a los cuales le hicimos una pregunta. Quiero ser cineasta, ¿por qué debo realizar un cortometraje? Yo creo que el cortometraje a nivel técnico es algo que te va enseñando más o menos cómo se maneja un crew, cómo uno interactúa con actores, el storytelling en sí. Pero al mismo tiempo yo creo que el cortometraje tiene algo muy interesante, que es un propio formato y tiene un lenguaje audiovisual propio también. O sea, hay recursos que uno utiliza en el cortometraje que no se puede hacer necesariamente en un largometraje. Entonces, explorar ese mundo te da a ti muchísimo más herramientas a la hora de trabajar con un equipo. Por ejemplo, eso de hacer proyectos súper cortos pero intensivos. Entonces, yo creo que eso te enseña mucho a trabajar bajo estrés, pero al mismo tiempo conocer diferentes recursos, experimentar sobre todo. Por ejemplo, en un corto que yo hice, los personajes piensan, se oye lo que están pensando los personajes. Yo no hubiese experimentado ese recurso en un largometraje por miedo de que hubiese sido agotador o de que ya es predecible durante el filme entero. Entonces, el hecho de que yo pude experimentarlo solamente me dio esa oportunidad del cortometraje. Y ahora, por ejemplo, yo sabría dónde usarlo, dónde no usarlo en un largometraje. Entonces, yo creo que es como una especie de trial and error sin necesariamente perder tu tiempo. Todas las personas que alguna vez como que me han dicho que le gusta el cine o que le gusta hacer video o lo que sea, yo lo que les digo es, o incluso cualquier otra cosa, que empiecen a hacer lo que sea, que al principio a uno hace mucho disparate. Yo estaba diciéndole a ella ahorita que yo he grabado muchísimas cosas y de esas yo nada más enseño 2. Porque uno hace tanta cosa que algo va a quedar bien al final y de cada uno aprende algo. Así que yo creo que con el cine
es cuestión de empezar y el cortometraje es el mejor formato para uno empezar. Bueno, realizar cortometraje es una muy buena idea para cualquier persona que quiere comenzar en el cine por una simple razón. Tú no puedes hacer una película de primera cosa. El cortometraje es, como quien dice, un sample de cómo es el cine. Ahí tú te ejercitas y tú te conoces a ti mismo y tú sabes qué te gusta, qué no te gusta. Tú no puedes venir a hacer una cosa de una hora y media o una cosa de feature length si tú no has hecho algo de 4 o 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque no te va a salir bien. A menos que tú seas de que Hitchcock, un tipo durísimo, si no, dale para allá. Pero realmente en los cortometrajes donde tú te conoces, es una plataforma muy accesible para todo el mundo porque dura poco, cuesta poco, depende de lo que tú hagas. Y realmente ahí es que tú te descubres y tú sabes si tú quieres ser DP, si tú quieres ser guionista, si tú quieres ser director, etcétera, etcétera. Es casi como un rito de paso que todo el mundo tiene que hacer si quiere estudiar cine. Con los cortometrajes ha pasado algo últimamente que mucha gente está diciendo como que eso debería morir, porque ya las películas independientes se han vuelto los nuevos cortometrajes. Pero yo siento que es como en la literatura, que la novela es el feature film y los cuentos son los cortometrajes, son formatos diferentes y sí te ayuda mucho a aprender del medio de cine. Obviamente es una cosa que se aprende haciendo. Tú tienes que fajarte con la cámara en un corto de una producción más pequeña, entonces por eso tú tienes que hacer más de un trabajo a la vez. Y por eso tú también, además de aprender tu oficio, tal vez te puedes contagiar un poco más de los demás. Y así tú ves cómo funciona. Es un lugar en el que tú puedes estar a salvo, teniendo los riesgos de una producción. Teniendo que tú tienes una cosa que quiere que salga bien, pero al final tal vez lo importante es aprender, más que salga bien. Como en una película tú tienes la presión, tú tienes que salir bien, tienes que vender taquilla. No es tanto para tú aprender. Bueno, los cortometrajes para nosotros que queremos hacer cine son una plataforma que nos permiten desarrollarnos en eso que queremos hacer, que es el cine. Grandes directores de cine que hay, todos los cineastas, empezaron desde cortometraje. Los cortometrajes son como la base fundamental para luego tú poder hacer largos audiovisuales. Hay dos cosas fundamentales. La primera es que el cortometraje es un buen acercamiento para lo que viene siendo el ejercicio del cine. A través del cortometraje yo siento que puedo comprender primero las fases de la producción, los elementos que componen el cine, las responsabilidades y las funciones que tiene cada persona también. Yo veo el cine como un componente, como una estructura inquebrantable, o sea, cada persona que esté ahí y cada responsabilidad y función que está en el cine tiene que ejecutarse y hay alguien especializado para eso. Entonces, ¿cómo yo he aprendido eso? Yo que no he estado en películas, por ejemplo, a través del cortometraje. Lo mejor es que lo he hecho con mis amistades, con personas que son muy cercanas a mí, que están estudiando y aprendiendo conmigo. Entonces, a través del cortometraje aprendemos cine. No quiero decir que hay chance para el chispeo, pero eso es lo primero, el acercamiento al ejercicio del cine, cómo se realiza el cine. Y como estudiante es el mejor ejercicio que uno puede hacer, porque el cine yo entiendo que se aprende haciéndolo. Hay teoría, pero se aprende haciéndolo y viéndolo. Ya, no bulto. Y lo segundo, porque es un formato sencillo a nivel de tiempo y en el sentido económico también, es muy accesible para nosotros, estudiantes, que no contamos con mucho apoyo tal vez de un viaje de patrocinadores y tenemos acceso a contar historias a través de ese formato que es el cortometraje. ¿Por qué tú debes realizar un cortometraje? Bueno, primero que nada, es porque tú estás ejerciendo lo que es hacer una película narrativa, audiovisual. Tú estás desarrollando tus habilidades para contar historias, no solo en los aspectos más técnicos como la fotografía o lo demás, sino que tú estás aprendiendo a cómo entrelazar los distintos elementos para llevar a la audiencia a través de lo que son tus personajes. Entonces, comenzando con el bloque, por así decirlo, más pequeño, que son los cortometrajes, tú puedes adquirir los conocimientos que tú necesitas para crear ya los largometrajes de por sí. Nadie te va a tomar en serio a menos que tú demuestres que tú sabes hacer a la posición que tú estás tratando de ejercer. Por ejemplo, en esta industria se usa mucho lo que es el portafolio. No es tanto como en otros tipos de carreras que te piden un currículum, que todo es escrito y que te piden un portafolio. Tú pones los cortometrajes que tú hiciste más las tomas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres dirigir, tú tienes que hacer cortometrajes. Porque ahí es donde tú, cuando tú ves una película,
tú ves el resultado de las técnicas que utilizaron. Cuando tú ves el behind the scenes, tú ves cuáles fueron esas técnicas. Pero cuando tú haces un cortometraje, es que tú pules todas esas técnicas que tú viste, más las haces a tu estilo. Si tú no haces cortometraje y nunca practicas, y haces una película, por ejemplo, por cosa del destino, porque todo puede pasar, hay mucha probabilidad de que no te quede como tú quieres, que no te quede una película de calidad. ¿Por qué? Porque tú no tienes la experiencia. Tú no has cometido los errores que todo el que hace un cortometraje comete ya en cualquier tipo de departamento, porque en un cortometraje tú tienes que ser todos los departamentos. ¿Entiendes? O sea, si tú creas un proyecto, tú tienes que ser productor. Si tú estás comenzando y no tienes mucho crew y tú quieres inventar con la fotografía, también tienes que ser director de fotografía, por ejemplo, si eres tú solo. Director, per se. Hay mucha gente que ha hecho cortometraje y actúa también, al mismo tiempo, aunque lo haga solo. Quise buscar a mi hermano, ayúdame aquí, ven. Pero él actúa también, o sea, él actúa con actor ahí. Tiene que ser postproductor también, que hay muchos programas que ya son asequibles. Los cortometrajes son la escuelita, como dicen por ahí, de todo el que quiera hacer cine en el futuro. Pero antes de despedirnos, quiero comentarles las películas que a partir de mañana estarán en cartelera. Empezamos con uno de los estrenos más esperados del 2018, una película que promete mucha acción y comedia, Ocean's 8. El spin-off de la trilogía empezada en el 2001 con Ocean's 11, protagonizada por Brad Pitt, George Clooney y Matt Damon. Esta vez intentan revivir la franquicia reemplazando el elenco original con personajes femeninos, protagonizadas por nada más ni nada menos que Rihanna, Anne Hathaway, Kate Blanchett y Sandra Bullock. Y terminamos con el drama de supervivencia Jungle, protagonizada por Daniel Radcliffe, actor que interpretó al mundialmente famoso mago adolescente Harry Potter. Mi gente, no olviden seguirnos en redes sociales @Cineautas y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar. Cineautas out. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Muy buenas noches, bienvenidos a su entrega de Hablando con Elías. Hoy vamos a continuar tratando todo el tema que empezamos en el día de ayer con lo del Intran, lo que está pasando con la DGCET. Tenemos un invitado especial que es el proponente, como yo digo, de la parte buena que tiene la ley y no el culpable de las cosas que tenemos que corregirle de lo que está pasando hoy día. Va a ser una entrevista interesante con el diputado Tobías Crespo. Pero antes de eso vamos a tratar algunos temas importantes. En el país de Chile se tomó una decisión judicial de hacer un acuerdo con un ciudadano haitiano, según las noticias, que había violado 2 niñas chilenas y por algún recurso legal o alguna forma que permite la justicia chilena, este ciudadano haitiano va a venir a República Dominicana extraditado porque la justicia chilena le dio la elección de que él pudiera confesarse culpable y entonces vendría al país que él eligiera para irse a vivir. Es una sentencia que en 30 días debe ser ejecutada. Este caballero haitiano decidió que él vendría a República Dominicana. Yo quiero decir desde aquí al embajador chileno, a las autoridades dominicanas, a las autoridades de migración, que ese ciudadano haitiano no debe pisar República Dominicana. Nosotros somos quienes optamos quién puede entrar al país y no es verdad que a República Dominicana se va a convertir en un refugio de los violadores de niñas en Chile, sean haitianos, franceses, españoles o de cualquier país. Si fuera un dominicano, estaríamos en la obligación constitucional de recibirlo. Pero si no es dominicano, si es haitiano o de cualquier otro lugar, pero este es haitiano, no debe venir a República Dominicana y en el día de mañana estaremos presentando una resolución en el Congreso rechazando y dando instrucciones para que el Poder Ejecutivo avise a su dirección de migración de que ese ciudadano no va a ser recibido en el país. Y si alguien se equivocara, debemos entonces ir al aeropuerto donde va a aterrizar a asegurarnos de que de ahí no salga, que se monte en su avión y se vaya para Haití si es haitiano o para el país donde él diga que tenga residencia. Porque si tiene un documento dominicano, lo más probable es que sea igual que el que tenía en Chile, falsificado también, así que aquí no lo queremos.
para que estemos claros y estén claros los chilenos y que el embajador chileno en República Dominicana que está viendo este programa sepa que no tenemos ningún interés como país de recibir a un violador. Violó 2 niñas en Chile y ahora eligió que va a venir a violar las niñas en la República Dominicana. Y desde aquí y desde el Congreso le vamos a decir que no, que para acá no venga, que se vaya por otro lado, para donde él quiera, pero para acá no venga, o que se quede en una cárcel de Chile o lo que sea, pero no para la República Dominicana. ¿Y qué modalidad puede tener un país de decidir ahora, no, los violadores en Chile van a parar en el país que elijan y cogieron aquí República Dominicana porque es el país de las maravillas, playas y sol, pues mejor me voy para República Dominicana? Pues vea que sé que no, para acá usted no viene, haitiano, quédese allá o váyase para su país, de donde sea que usted sea. Ahora vamos a tratar un tema más interesante y menos gravoso, por decirlo de esa manera, que esta vergüenza que quieren mandar la República Dominicana. Hoy tuvimos una reunión con el comandante de la Marina tratando un tema de dragados, limpieza de ríos. Hay una estrategia que se está moviendo de manera interesante y que fue acogida por las comisiones que estuvimos presentes en esta sesión de hoy, que estuvo la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Fuerzas Armadas del Congreso, con una excelente asistencia de diputados, inclusive diputadas y diputados que llegaron no siendo miembros de la comisión porque les interesó el tema. Y la exposición que nos hiciera el comandante de la Armada fue de mucha calidad. La verdad es que hay que moverse a una forma o a repensar nuestra democracia y nuestro accionar oficial en República Dominicana. Este dragado, esta estrategia que quiere la Armada presentar al país, que gozó hoy con el apoyo del Congreso y que ustedes van a ir conociendo cada vez más detalles de ella, debe ser apoyada por toda la República Dominicana. Lo que está pidiendo la resolución del diputado Terrero es que en la asignación de fondos que se haga en el próximo presupuesto a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, tenga un capítulo de respaldar las dragas que la Marina debe y necesita para ayudarnos a tener nuestras cañadas limpias, nuestras presas limpias, nuestros lagos, las desembocaduras de los ríos. Es una maquinaria multiuso que su funcionamiento, además de estar garantizado, tiene mucha promesa de que va a ser muy útil para la República Dominicana. Así que tuvo el apoyo de nosotros y se lo vamos avanzando. También en el día de hoy tuvimos un momento interesante en el Congreso. El Senado de la República nos invitó a presenciar un reconocimiento al ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, un joven de Santiago que ha tenido una carrera militar exitosa, un hombre con una familia preciosa que estuvo ahí presente también. Fue reconocido hoy por los senadores como un militar ejemplar, con una carrera ejemplar, y nosotros que estuvimos presentes pudimos disfrutar de ver que el esfuerzo de alguien que se mantiene en la línea correcta, una carrera militar completa hasta el Ministerio de Defensa, sin una tacha, sin una investigación, sin estar involucrado en ningún acto extraño, entonces llegó al Ministerio de Defensa y ha tenido una conducción en estos 2 años que lleva en el cargo que goza de la aprobación del Congreso de la República, pero principalmente, como decía el senador proponente, goza del respaldo de las poblaciones que fueron las que le pidieron a los senadores que había que hacer un acto de reconocimiento al teniente general Rubén Darío Paulino Sem. Ahora, dentro de ese reconocimiento, la parte impactante fue el cierre de las palabras del ministro de Defensa. El ministro de Defensa cerró con la siguiente cuota. Decía que había leído y había tomado la nota de un escritor norteamericano y quería cerrar su mensaje con esta frase. Decía, quien tiene un corazón agradecido pero no lo expresa es como quien envuelve un regalo y no lo entrega. Y con esas palabras agradeció al Congreso y al Senado de manera específica el haber recibido este reconocimiento que para nosotros que conocemos al ministro, al que los amigos le podemos llamar Ricky, desde muy jóvenes en Santiago y una carrera militar que tuvimos juntos durante un tiempo hasta que nosotros salimos en 1991 de la Marina, podemos decir que nos hizo sentir muy bien, que es un militar ejemplar y que hoy el Congreso se regocijó de entregar esta placa de reconocimiento. Así que felicidades al ministro de Defensa y a los senadores proponentes de este gran reconocimiento, en buena hora. Finalmente terminamos la mañana con un almuerzo en la Cámara de Diputados con toda la promoción nuestra de la Marina y la verdad es que fue
un momento oportuno, militares ejemplares que han ocupado altos cargos, y recordábamos en ese momento nuestra juventud, cuando empezamos 160 guardiamarinas en la Marina, cuántos nos graduamos y las carreras ejemplares que estos oficiales han llevado. Creo que la República Dominicana ha tenido el servicio de grandes militares hasta hoy día, que como yo le decía en almuerzo, por una acción de reconocimiento y una creación de una medalla que estamos haciendo en el Congreso y que estamos proponiendo en el Congreso, los militares tienen por mandato constitucional la defensa de la patria, pero por voluntad propia y convicción e integridad ellos la ejercen. Porque que lo diga la Constitución no quiere decir que el ciudadano lo cumpla o no, debe cumplirlo, pero debemos reconocer que la democracia ha sido fortalecida por estas generaciones de militares que han tenido la oportunidad del cargo y han respetado la democracia, incluyendo los errores de nuestros políticos en República Dominicana. Así que hoy es un gran día para nosotros y va a ser un gran día para ustedes también con esta entrevista que al regresar tenemos con nuestro invitado de la noche, el diputado Tobías Crespo. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí con nuestro invitado. Antes de pasar a saludarlo y a darle la bienvenida, me faltó decirle en la introducción que la OEA ayer rechazó las elecciones de Venezuela. Bueno, no las elecciones. El montaje que hubo en Venezuela para tratar de perpetuarse en el poder en un irrespeto a la democracia, que hemos dicho en varios programas que no es el modelo que queremos copiar. Lo que queremos todos los países de América Latina son modelos de continuidad de progreso, no continuidad de hombres. Todos los seres humanos un día nos vamos a morir. Nadie es imprescindible para toda la vida y este ejemplo de Venezuela lo hemos rechazado y lo seguimos rechazando en este programa y en donde quiera que tenemos la oportunidad de hablar. Así que la OEA ayer dio ese paso, no pudieron hacer la expulsión, pero hoy la reacción del presidente Maduro es retirarse de la OEA y qué bueno, porque ahí no hacía nada. Así que seguiremos viendo cómo van los acontecimientos de Venezuela. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, diputado Tobías Crespo. ¿Cómo estás, Tobías? Gracias por aceptar la invitación. Bien, buenas noches, Elías. Gracias por invitarme a tu espacio, saludando a los televidentes que siempre te siguen acá y muy presto a interactuar, a responder las preguntas y las inquietudes. Tobías Crespo es ingeniero electrónico en computadoras. Electrónico y en computadoras. Es un joven que me acuerdo que hizo una campaña que él decía que era el más bonito y entonces ahí competíamos, pero él es más bonito que yo, así que no hay problema. Es de la circunscripción número 2 de la capital, pero es el proponente de la ley que crea el Intran. Y lo he dicho y lo dije hoy cuando él llegó al almuerzo que teníamos. Todo lo que tiene bueno la ley lo puso Tobías. Todo de lo que yo me quejo lo pusieron circunstancias políticas que se dan en la realidad y que hoy están creando algunas situaciones. Entonces vamos a hablar esta noche con Tobías, primero con el ser humano. Yo quiero que ustedes conozcan a Tobías, que es algo que siempre hacemos, Tobías. Qué bueno. Porque a veces viene alguien como tú, te ven ensacado y de repente creen como que tú fuiste importado de otro país y te montaron. ¿Quién es Tobías Crespo? ¿Tienes familia? Claro, tú sabes que en la campaña nuestra, los dos mejores programas que yo participé tenían que ver con el lado humano de Tobías. Te lo puedo asegurar porque generalmente, como bien tú dices, la mayoría de los programas pues resaltan la parte política. Bueno, Tobías es un ciudadano igual que tú y que todos los demás. Azuano. Azuano, nacimos en Azua en el año 1968. Pues en el año siguiente pues nuestra madre nos trae acá a 7 de los 10, porque éramos 10 hermanos, quedamos 9, 6 varones y 3 hembras, éramos 7 y 3. Y en el año 74 pues nos mudamos en el sector de los Jardines del Norte. Sí, desde el año 1974 hasta la fecha hemos estado incidiendo en esta zona, en la parte norte de la capital, por lo menos de la Kennedy, y en el cual pues desarrollamos todas nuestras actividades. Generalmente desde ahí estudiamos la ingeniería, empezamos a trabajar desde muy temprana edad. Nosotros empezamos, Elías, como muchos dominicanos y dominicanas a los 14 años. Ya a los 14 años ya yo estaba, lamentablemente, desde el punto de vista de la minoría, pero cuando es una familia numerosa, a veces uno tiene que salir temprano a la calle
Y pues a los 19 años entro a trabajar en unas principales empresas de telecomunicación. Durante 13 años estuvimos ahí, ya en el 2001. Codetel en aquel tiempo. Exacto, iniciamos a nivel particular proyectos ya empresariales desde el 2001 hasta la fecha. Y pues desde el punto de vista familiar, pues sí, tenemos familia, tenemos 4 hijos. Ya mi hija mayor es abogada, tiene una maestría en Derecho a la Legislación Económica con ya casi 8 años de experiencia en Derecho, aunque no aparente la edad, como tú dijiste, el más joven de la circunscripción desde el punto de vista de las candidaturas. Y el segundo, pues se me va a graduar ahora de economista. Y tengo 2 pequeños, pues que están todavía en el colegio. En ese sentido, en la parte familiar, pues tengo esa familia y también 8 hermanos, al final somos en total 9. Mi padre todavía vive, tiene 85 años, con muy buen estado de salud. Hace 10 meses falleció mi abuela paterna de 106 años, parece que hay una longevidad por ese lado. Sí. Y pues nuestra madre falleció hace 30 años, 22 de diciembre de 1987. Perdimos a mi madre, maestra, primero de educación básica, trabajó desde Trujillo en La Descubierta, Pedernales, Peralta, Asua, y vino aquí a la capital, Elías, con todos los muchachos, como dicen, en busca pues de la educación para mi hermano mayor, Luis Manuel, que falleció, el único de los hermanos que ha fallecido, sordo. Se mete a la universidad, a la UNFO, a estudiar retardo mental, educación de sordo y retardo mental. Se gradúa como técnica y luego de licenciada en educación especial. Incluso mi madre se graduó de licenciada en educación especial de sordo, después que mi hermana mayor, Apolonia, se gradúa de farmacéutica en la misma UNFO. Es decir, el sacrificio de una madre con 10 hijos y llevarlo hasta el final. Fue maestra de mi hermano, de Luis Manuel, el sordo, y dio clase en la escuela de sordos por 14 años y trabajó como una de las especialistas antes de fallecer en educación especial del país, con una gran cantidad de recursos en el país y fuera del país. A su memoria, cuando le detectan el cáncer en el año 1982, pues ella coge para Asua de nuevo, porque en primer lugar dice que el cáncer no la va a vencer y dice que ella va a dejarle a Asua lo que ella tuvo que venir aquí con mucho esfuerzo para buscar a mi hermano, y logra crear un comité gestor por la educación especial de Asua, y crea lo que hoy son los CAE, lo visualizó mi madre en el año 82. Y luego logró su objetivo porque también con Chito Nau y UTESUR lograron formar la primera promoción de maestros, que fue lo que hoy por hoy están dirigiendo el centro. La escuela especial, Centro de Educación Especial Celida Luisa Pérez de Crespo en Asua, la entrada, tiene el nombre de mi madre, producto del esfuerzo que ella hizo de llevar a Asua lo que ella tuvo que venir. Hoy los asuanos disfrutan de un centro integral que atiende sordos, ciegos, síndrome de Down, autismo, problemas de motricidad. Hoy el gobierno está construyendo los talleres porque la visión que tenía mi mamá en ese tiempo era de que cada una de esas personas, al igual que lo hizo mi hermano, que salió como técnico en imprenta y obtuvo una beca para estudiar fuera del país, pues se formaran en una profesión técnica, vocacional, es decir, que una vez salieran del bachillerato fueran útiles. Y eso pues se está tratando de lograr con esa completación de los talleres. Excelente, felicidades, Tobías. Ya ustedes están escuchando de dónde viene de dónde le nace la capacidad de servicio que tiene Tobías, que ha sido diputado en 2 ocasiones ya. Sí, este es nuestro segundo periodo. Este es el segundo periodo, un periodo de 6 años y este de 4. Y es un activo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Tobías, vamos a la ley. Tú fuiste primero director de tránsito de obras públicas, así se llamaba el cargo. Director general de tránsito del Director general de tránsito. Sí, estaba creado por una ley. Ahí empezaste a involucrarte ya de manera directa con el tránsito. Yo recuerdo que siendo director, hablamos en una ocasión que ya empezabas tú con la necesidad de que hubiera que cambiar la ley. Hablamos, todavía 2005. No eras diputado, empezaste a hablar del tema. Llegaste al Congreso, empezaste a mover la ley. Te tomó unos años aprobar la ley. ¿Qué tiempo te tomó aprobar la ley? En el Congreso, 5 años y medio. Es 5 decir, años y medio. Yo la deposité un año después de ser juramentado, el 17 de agosto del 2011. Okay. Esperé un año para trabajarla y completarla. Fue a la Comisión Permanente de Obras Públicas, que hoy yo presido, y perimió 5 veces. Pero lo que pasa fue que la comisión
entendió que este era un proyecto muy importante, demasiado importante para el país, y le dio todo el trabajo de la carpintería, de las discusiones, del consenso. Elías, escuchamos a todo el país, es decir, hicimos vistas públicas, todos los sectores interesados fueron escuchados. Yo quiero hoy agradecer el trabajo constante y continuo y muy profesional que hicieron nuestros colegas durante estos 5 años y medio en la Comisión Permanente de Obras Públicas, y una vez aprobada por el hemiciclo, la Cámara de Diputados, fue al Senado, que le hizo algunas modificaciones, retornó a la Cámara y nosotros pues aprobamos en única lectura pues las modificaciones que hizo el Senado, y el 21 de febrero pues el presidente Danilo Medina la promulga, es decir que ya la ley tiene 1 año y pico, pero yo la venía trabajando, como tú bien dices, desde el año 2005, es decir que si nos salimos del Congreso, estamos hablando del 2005 hasta el 2012, alrededor de 12 años. 12 años. Sí. Perfecto. Cuando estabas aprobando la ley, yo recuerdo que tuvimos que hacer al final una comisión especial para hacer alguna revisión. Sí. Hoy día, la experiencia del Intran como realización tiene una serie de cuestionamientos que no tienen que ver necesariamente con el esfuerzo que tú haces, pero sí con la aplicación que la ley mandó en algunas cosas. Cuando se estaba discutiendo, habían aspectos que yo recuerdo que señalé en alguna ocasión con el tema de policía, que se terminó llamando DGCET, y el tema ayuntamiento. Sí. Al final la ley la aprobamos con cosas que, yo recuerdas aquel discurso donde yo decía que lo que estamos aprobando no es lo que deberíamos, pero es lo que tenemos que aprobar, porque la ley sale, y es importante que usted, amigo televidente, las leyes que salen en el Congreso nunca son perfectas, porque ahí se da un juego de intereses que no lo interpretes como intereses económicos, porque este país, desde que uno le dice intereses en política, de una vez que cree que hay dinero, no intereses. Hay celos. Que la gente tiene visiones diferentes, celos interpretaciones diferentes de la democracia, de cómo debe funcionar, y cada quien pues expone su punto de vista. Nosotros tenemos un video para orientar un poquito la aprobación. Vamos a verlo juntos y entonces regresamos a hacerle algunas preguntas a Tobías. De la comisión, como Papo, Francisco Fernández, que también participó activamente, Ramón Fernández, y otros diputados que aportaron. Elías Cerrulle también. Y además, este proyecto de ley incluyó 12 iniciativas de otros diputados y diputadas que nosotros convencimos para que terminara en este código, en este proyecto ya unificador. Es decir, que abarca también el interés y la iniciativa de 12 legisladores que también interesados en el tema y que lo refundimos en este proyecto de ley. Nosotros queremos agradecer a los miembros de esa comisión, Ricardo, que si no le doy la gracia, realmente si yo soy el padre del proyecto, Ricardo viene siendo el padrino porque le ha dedicado también el mismo interés e ímpetu que nosotros, y a todos los diputados y diputadas que participaron, incluyendo lo de la reciente comisión actualmente que se inició. El proyecto de ley aporta una reforma. Tobías, ese es el momento histórico en el que se aprueba la ley, porque antes de esa ley no había nada similar. Lo que habían eran cosas que no se aplicaban a este tiempo. Y fue la intención. ¿Cuál fue la intención inicial tuya en el proyecto? Mira, la intención inicial yo la determiné y la sufrí mucho cuando fui director de tránsito terrestre. Tú sabes que la ley 241 fue creada en el año 1967 y va a cumplir 50 años, pero no es solamente por la antigüedad. Es que esta ley le daba todas las facultades al director de tránsito con respecto a la regulación del tránsito en el país. Sin embargo, los diferentes gobiernos, desde Balaguer hasta la última ya promulgación de la ley 6317, fueron creando de manera coyuntural y dispersa por situaciones del momento, instituciones que le fueron quitando ese poder y que tenían más recursos. Incluso debo decirte que Tránsito Terrestre no tenía presupuesto, sin embargo tenía todas las atribuciones que la ley le mandaba. Entonces se fue creando la OTTT, se fue creando la ONSA, se fue creando la AME, se fue creando el CAR, se fue creando el OPRE, el FONDE, el Departamento de Vehículos de Motores, y terminó en 12 instituciones. Tú como militar que fuiste, sabes que en un gallinero no pueden haber 2 gallos. Exacto. Imagínate donde hay 12. Entonces nosotros sufrimos eso y el planteamiento inicial eran 2. En primer lugar, unificar y retomar la autoridad.
retomar la autoridad para que haya en esa reforma institucional una sola directriz, una sola política pública. Con decirte que el tema de la educación vial, habían 5 instituciones educando, la OTT por un lado, la DGTT por otro, el FONDE con la escuela vial por otro, y la AME cuando agarraba a los conductores y le ponía una multa también le daba una charla. Y la pregunta que yo me decía, porque soy académico, es ¿qué era lo que estábamos enseñando en 5 sitios diferentes? Allá A, B, C, no había una compatibilidad de los contenidos. Entonces, para decirte solamente el ejemplo de la educación vial. Entonces, la unificación lleva a retomar la autoridad, una sola política pública, un ente. Y si yo te digo que vienen inversionistas de fuera a invertir en el sector y viendo 12 cabezas, la pregunta, ¿aquí dónde voy? ¿Con quién es el interlocutor? Ya no, ya nosotros tenemos un interlocutor que es la autoridad y también preocupado, Elías, por la gran cantidad de accidentes de tránsito. Yo vengo del sector privado, como tú mencionabas, y fuimos educados en el manejo a la defensiva, en la prevención. Lo primero que yo hago cuando me monto en el vehículo es ponerme el cinturón de seguridad. Así lo hacen mis hijos también, porque les enseñé eso. Y en República Dominicana mueren todos los días 6 personas en accidentes de tránsito. Al año, 2.000 y pico. Eso es una epidemia. Es decir, 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, primero en América Latina y segundo en el mundo. Y hemos creído que los accidentes de tránsito los mandó Dios y los mandó el destino. Y no es así. Los accidentes de tránsito son evitables, son prevenibles. Incluso hay países que ya no le llaman accidentes, le llaman colisiones. Y en ese sentido, países como España, por ejemplo, que en el 1990 tenían 6.700 y pico de víctimas mortales, estableció un plan de educación vial, un plan de seguridad vial, hubo voluntad política, se aplicaron recursos, se preparó el personal, se utilizó las tecnologías y hoy España le dice al mundo que tiene anualmente, ha bajado a 1.040 el año pasado. ¿Qué te dice eso? Que se puede, que si el Estado toma el toro por los cuernos, toma el tema y lo empuja y le aplica recursos presupuestarios, forma a los agentes del sector, crea una especie de empleomanía y de especialista en el tema, le aplica tecnología y hace un plan, porque cuando usted no tiene plan, ya llegó. Se puede apiar ahí mismo porque ya llegó. Entonces, esta ley también establece un plan nacional de seguridad vial, un plan de movilidad. Es decir, la ley tiene una ruta crítica que le establece al Intran, a los alcaldes, a la DGC y a los operadores, toda una serie de planes, proyectos y políticas en el mediano plazo y en el largo plazo. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos vamos a entrar en después de la ley. Nos vemos en breve.